Arrancamos un nuevo día con una actividad. Ahora vamos a pasar por un lugar muy especial. Y ahora sí, después de 4.260 kilómetros, Seguro muchos de ustedes reconozcan esta postal. bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo, recorriendo Estados Unidos, el país número 19 de nuestra vuelta al mundo. Actualmente nos encontramos en la ciudad de Page, en el estado de Arizona. En el video anterior te estuvimos mostrando lugares emblemáticos de este estado, como la Ruta 66, Gran Cañón, Horseshoe Bend, el río Colorado, el Antelope Canyon y un montón de lugares más. Si aún no los has visto, te invitamos a que veas los episodios anteriores. Y ahora estamos con esta espléndida vista a Lake Powell, preparándonos para lo que se viene por delante. Vamos a comer antes de salir a la ruta, porque se viene un nuevo estado. Hoy vamos a comer un poco de comida recalentada, restos de otras comidas. Yo me voy a hacer unas fajitas con verduritas, brócoli, champiñones, pimiento, queso, repollitos de Bruselas. Santi tiene por acá una tremenda sopa. Una sopa de costillita que vengo comiendo hace 2 días. Te sobró mucha costillita el otro día. Espectacular. Y lo mejor, como siempre decimos, lo que más nos gusta de esta vida es El patio. estacionarnos, disfrutar y vivir nuestra vida, ya sea trabajar, dormir, descansar, comer, hacer actividad física o lo que fuese con estas increíbles vistas. Así que, buen provecho. Hell, I come 40,000 miles over here to see what them pretty little lips gonna do to me, baby. But every single time that I come. Y antes de salir la ruta, vamos a reabastecer combustible. 3,89 el galón por aquí. De gasolina. De gasolina, vamos a ver el diésel, ¿cuánto está? 4,39 el galón de diésel. Y les pasamos un dato que gracias a un montón de comentarios de ustedes que nos habían dejado en un reel de Instagram, nosotros normalmente veníamos cargando en Chevron y bajamos la aplicación de Chevron y logramos ahorrar $1 por galón. O sea, estaba también como 4,39 y terminamos cargando a 3,39 el otro día. Hemos visto ya en lo que llevamos recorriendo por acá que también uno bajándose las aplicaciones de los lugares donde va a consumir, ya sea supermercados, estaciones de servicio, se pueden encontrar algunos ahorros. Así que les dejamos ese Ahorro tip. Haku tips de ahorro. I ain't got time to change your mind, 'cause the bus is a humming or you stay. Ahora sí, comidos, reabastecidos de agua, de combustible. Se vienen 2 horitas de ruta que el paisaje promete que va a ser un día increíble. Well, you know, I think that maybe you should know this ain't my first rodeo. I've been around long enough to know that some things you can't take back, and some things you just got to let go. Well, I ain't got time to change your mind, 'cause the bus is a humming or you staying or you. Nos hemos desviado de la ruta, fíjense ahí que pasa relativamente cerca, estos paisajes alucinantes que les venimos mostrando. Y estábamos viendo acá esta zona para parar a dormir el día de hoy. Encontramos este punto en Overlander. Creemos que nos vamos a quedar por aquí. Oh, you gotta let go. Oh, Lord, you can't take it back. Arrancamos un nuevo día con una actividad muy especial que vamos a hacer hoy. I'm fed up with changes. Come pick me up 'cause I just wanna see the light.
I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down. Could somebody wake me up? I don't wanna be... Y empezamos el día de hoy, pasamos una noche súper tranquila y hoy se viene un día de muchos kilómetros también, de muchos paisajes, pero vamos a pasar por un lugar muy especial y no solo que vamos a pasar por ahí, sino que vamos a ir a correr por ahí. Estamos vestidos con ropa para hacer actividad física, así que se viene un gran día. be alright. 'Cause I just wanna see the... Wow, veníamos por la ruta subiendo y de repente apareció esta tremenda vista. Que parece como una cruz aquello, ¿viste? I'm so sick of waiting and getting too restless to be in this dusty town. I've heard of this place where people forget and you get another try. So come on. Estamos acercándonos a la línea divisoria entre Arizona y Utah. Esta ruta es fabulosa, miren lo que es esta vista. Esto es Monument Valley. Las formaciones que uno se encuentra tan particulares, es una postal esta ruta. Para ubicarlos en el mapa, estamos ahí, justo a punto de ingresar al cuarto estado. I just wanna see the light. Cause I just wanna see the light. Y ahora sí, después de 4.260 kilómetros, bienvenidos a Utah. Este punto por el que estamos pasando se llama Monument Valley. Se puede, en realidad al principio creíamos que era simplemente un punto por la ruta, el que uno pasaba. Se veían unas lindas vistas que estamos obteniendo acá desde la ruta. Pero después leímos que se puede ingresar ahí, como ven, hay una ruta. Por lo que leímos hay que contratar como un tour que vale, en algunos lugares leímos 30, en otros $60 por persona. Y lo que decía era que se veía exactamente lo mismo que se ve desde la ruta. Así que hemos decidido hacerlo desde la ruta. Miren dónde hemos estacionado la jacuneta. Seguro muchos de ustedes reconozcan esta postal. Qué buena, o sea, realmente es un lugar para que te dan ganas de sacar 10 millones de fotos. O sea, porque no solo que el paisaje es espléndido, es una postal en sí misma con todas las formaciones, con la ruta ahí justo recta, como les estábamos mostrando. Supongo que todos los que vieron la peli lo deben reconocer, si no, para los que no la hayan visto, véanla. Nosotros nos pusimos a ver la noche, aunque nos quedamos dormidos. Ya la habíamos visto, igual la estábamos viendo de nuevo. En este punto es donde dejó de correr Forrest Gump, que viene así gente corriendo atrás. Vamos a dejar acá un fragmentito de la película y para de correr acá simplemente porque se cansó de correr acá en este lugar. I had run for 3 years, 2 months, 14 days and 16 hours. Se cansó de correr después de no sé cuánto había corrido. No sé, no me acuerdo cuántos kilómetros.
pero en este punto dejó de correr y de hecho hay hasta un cartel en la ruta que hace alusión a la película. Y inclusive si ponen en Google dice Forrest Gump Point, así como lo traíamos nosotros marcado. Teníamos mucha ilusión de correr acá y mostrárselos nuestro otro canal, Corriendo por el Mundo, pero lamentablemente no hay espacio al lado de la ruta para correr, o sea, digamos, no hay banquina, así que no vamos a correr por la ruta, pero sí vamos a correr por la zona para disfrutar de estas vistas y para aquellos que quieran acompañarnos en ese recorrido de manera virtual, ya sea corriendo, caminando o simplemente disfrutando del paisaje, lo pueden ver en nuestro otro video, Corriendo por el Mundo. Lo que podemos hacer es salir a correr porque hay un camino que va para allá y terminar de correr acá cual Forrest Gump. Claro, tiene que ser la escena final. No sé cuál fue tu percepción, pero para mí fue un sueño Correr por correr acá. Es como, quiero estar corriendo acá. O sea, decía yo, no solo por la película, porque, o sea, más que nunca nos sentimos en un fragmento de una famosísima película, sino por la postal, o sea, es una pintura, la ruta ahí recta, justo la bajada, con las montañas atrás y que tienen además una forma tan particular. Así que nada, me encantó. Igual también, como les decíamos antes, estuvimos corriendo afuera, corrimos ahí un poquito. 11 kilómetros corrí, así que para los que quieran correr por acá, pueden ir a verlo a nuestro canal secundario, Corriendo por el Mundo. Vamos a reponer energías. Bañarnos, desayunar y... Sí. When a good thing comes along, darling, tell me all about the dreams you had last night. You can be so restless in your sleep. I ain't going nowhere on this field. ¿Qué tal el desayuno de hoy? va a ser épico como la corrida, como el paisaje. Miren lo que son estos platos con esta vista desde el techo de la Jacuneta. Así como en el video de Las Vegas decía que ese momento de estar comiendo pizza en la vereda, pero en esa ciudad, son los recuerdos para mí que quedan de decir, me voy a acordar de este lugar y decir, estuvimos corriendo acá y desayunando con esta postal en nuestra casita. Es hermoso. Una postal. Llegamos como a las 9 de la mañana y son las 2:30 de la tarde. No había visto que era tan tarde. Hicimos actividad física, nos bañamos, comimos, Preparamos el mate. y sacamos 2 millones de fotos. ¿2 millones videos. sacaste? Yo pensé que eran 4 millones. ¿Vos perdés la paciencia con las fotos? Sí, pero me porté re bien igual. Pero después cuando la ves a la foto decís, qué buena foto, qué buen recuerdo. Sí, pero no sacaría tantas, digamos. Hay mucha historia detrás de cada foto que ustedes vean, que nosotros publicamos en Instagram, en Facebook. Siempre, para mí la foto siempre vale la pena. Es un buen recuerdo. Lo que iba a decir es que este lugar me pasó lo mismo que cuando estuvimos en el Chaltén, uno de nuestros lugares favoritos de Argentina y del viaje. Es que es tan icónica, tan escénica la ruta, con la montaña atrás, que querés sacar 4 millones de fotos. Entonces, quiero una foto, quiero un video y quiero que quede el recuerdo. Y nada, son esos lugares para mí que es muy lindo sacarse una foto para que te quede el recuerdo. Lo bueno es que tuviste tiempo, te tomaste tu tiempo, sacaste todas las fotos que quisiste. La corrí, la caminé, la corrí de nuevo, la caminé de nuevo, la caminé, saqué foto, pero bueno. A los que nos gusta la foto es el esfuerzo que hay detrás. Ponerle, si querés hacer un time-lapse nocturno, pasar bastante frío a la noche para dejar la cámara ahí, sacar una foto en la noche. Gajes del oficio. Gajes del oficio, pero que bueno, me gusta. Pero es hora de seguir ruta. Los paisajes que nos van a acompañar prometen un montón. Les paso un tip para los que les guste la foto. Vengan a la mañana porque la mejor vista es de este a oeste. Entonces el sol da hacia la montaña y quedan los colores muy lindos. Thing comes along. Qué impresionante la ruta. Miren cómo baja acá, te metes adentro del cañón. Este lugar se llama Mexican Hat, sombrero mexicano. Estamos cruzando el río San Juan. Y esto es Hablemos sin saber, pero
eso que está ahí arriba parece un sombrero mexicano, miren. Debe ser la roca del sombrero mexicano. Mientras tanto, por acá, la ruta sigue espectacular, señores. I wake up from the sunshine on my face, so dehydrated, don't know what to say. Y de repente cambió muchísimo el paisaje. De todos modos sigue espectacular. Hacía mucho que no veíamos tantos pinos, ya no se ve tan rojo. Un cambio igual muy brusco porque allá atrás se ve una montaña súper nevada que nos descolocó. No nos imaginábamos nieve por acá, tan cerca. Until I got a call, my friend showed up at my door. Como le decíamos, ahí apareció esa montaña nevada y de repente miré para adelante y wow, allá otra con muchísima más nieve. Como que yo venía con la expectativa de que todo el camino acá iba a ser todo rojo, sí, porque todos los puntos que tenemos marcados para estar recorriendo en esta zona son todos parques de tierras muy rojas. Y me sorprendió esto. Sí, totalmente. Igual yo creo que debería volver la Tierra Roja en breve. Porque al punto que estamos yendo, que es para conocer un lugar muy famoso acá en Utah, estamos a 60 kilómetros. Lo rojo debe volver en algún momento. Venimos mirando el mapa a ver si logramos darnos cuenta cuáles son esas montañas nuevas que aparecieron por acá, porque nosotros estamos al lado del estado de Colorado, pero que acá hay un centro de esquí muy famoso, que por lo menos yo lo he escuchado de películas, que es Aspen, pero está como por ahí, esa manchita gris. Entonces estamos bastante lejos, con lo cual estas montañas que estamos viendo deben de ser como por acá cerca. O sea, estamos a 500 kilómetros de Aspen, con lo cual para mí no son esas montañas, pero no sé, capaz que sea por acá. Esto es San Juan National Forest. Así que por favor, el que esté viendo el video y sepa cuáles son esas montañas que estamos viendo ahí, le agradecemos que lo comparta en los comentarios, así entre todos lo sabemos y nos enteramos. Pero que tienen nieve, tienen mucha nieve. Y miré para el costado, o sea, hacia el este, y allá, no sé si se alcanza a ver, ahí se ven más, y allá atrás otra. O sea, esa es una, y allá hay otra. ¡Wow! Y esta combinación de paisajes me deja sin palabras. Volvieron a aparecer los colores rojizos, pero con la montaña nevada ahí. ¿Sabés qué me hizo acordar eso? ¿A qué? Al Buda de Brasil. Ah, es verdad. Que venías por la ruta y aparecía un Buda gigante así. En el estado de Espíritu Santo. No, yo pensé que, aunque no fuimos, pero Piedra Parada en Neuquén, en Argentina. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. Wow, oh, oh. Qué belleza, por favor, esta ruta y estos paisajes que estamos recorriendo hoy. Hemos llegado a Moab. Vamos a hacer un pequeño abastecimiento de algunas verduritas que nos estamos quedando así. Se nos hizo de noche, pero ya estamos a punto de llegar al punto que teníamos previsto para pasar la noche de hoy. Así que ya mañana de día les estaremos mostrando dónde estamos y contándoles qué es lo que vamos a conocer por acá. Buen día. Miren dónde pasamos la noche. El día de hoy vamos a ir a conocer otro parque nacional que se llama Canyonlands o Tierra de Cañones. Si uno no viaja en motorhome, digamos, el punto que se usa para hacer base es la ciudad de Moab, donde pasamos anoche.
que estuvimos ahí haciendo las compras. Hay otro parque súper famoso también ahí pegado a la ciudad, que ya se los vamos a estar mostrando más adelante. Pero bueno, nosotros vamos a comenzar con Canyonlands. Tiene 3 accesos. Nosotros estamos ingresando por el norte, que es el más famoso. Después hay otro por el sur, que si uno quiere venir a hacer más caminatas y cosas así, está recomendable. Y el otro, que está por el oeste, dicen que es bastante difícil llegar. Nosotros vamos por el principal o por el más famoso. Estamos dentro del parque, como les decíamos es un parque nacional, así que de la misma manera que con los otros que hemos estado visitando nos sirve el pase anual, si no tiene un costo de, decía creo que 30 por vehículo. Acá estamos en el centro de visitantes se llama Island in the Sky. Island in the Sky. Isla en el cielo sería. Una de las 3 zonas que tiene el parque. Miren, acá hay toda una representación de todas las capas que se ven en la montaña. ¿Abriste alguna de las puertitas o no? No. ¡Chanán! Ah, piedras. Ah, ok, es como una roca. O sea, es la representación de las capas de la Tierra en real, digamos. Me parecen muy interesantes, que son bien interactivas las explicaciones. Acá está la explicación con estas ventanitas que se corren, cómo se fue dando el surco, digamos, el cañón, con el agua que iba surcando. ¿Te gustan los centros de visitantes, no? Están muy buenos. Bueno, y miren, acá está lo que contaba Caro antes, las 3 zonas de Needles, de Maze, acá, y Island in the Sky. Y recién leía en el diario que nos dieron cuando ingresamos que las zonas están delimitadas por el río Colorado y el otro río que me olvida el nombre, lo vamos a dejar acá. Entonces esos ríos dividen las 3 zonas del parque. Nosotros antes veníamos desde el sur y si uno ingresa por esta ruta, se ingresa a la parte de Needles, que Needles es agujas. Nosotros lo que hicimos fue seguir como por acá, pasamos por Moab, que no sale acá, y ingresamos por acá. Estamos acá, you are here, y ahora nosotros vamos a bajar con la camioneta y vamos a empezar a recorrer toda esta zona. Está espectacular el mapa. Y por supuesto, como siempre, hay para gastar. Ni bien salís del centro de visitantes, miren ya lo que es esta vista. Ya con esto paga venir hasta acá. ¡Qué tremendo! Está largando la lluvia. El pronóstico promete que a lo largo del día va a ir mejorando, así que esperemos tener vistas más soleadas de acá a un rato. De todos modos está bastante despejado. Estábamos leyendo que desde acá, cuando el tiempo está bueno, se puede ver, que es eso que se ve allá atrás, las Salt Mountains, que son esas nevadas. Qué bueno, lo diferente que tiene este parque es que el rojizo contrasta con la nieve de las montañas de atrás. Espectacular. Pero por lo que leímos, no sé si estamos en condiciones de hacerlo con la camioneta. Leí que era como preferentemente para 4x4, pero está antes, o sea, cuando uno está ingresando al parque, ahí está la bifurcación para o hacer el camino de Schiffel o venir para acá, para esta parte del parque. ¡Qué imponente esta vista! ¡Wow! Te da cosa estar ahí, ¿viste? Pero está zarpado el camino. Mira, justo ahí vienen un par de camionetas. O sea, a mí mi miedo de hacerlo es no sé qué tanto espacio hay si vos venís. Nada, bueno. Oh, parece grande. Se ve angosto, pero me parece que cuando si tenés que cruzarte a alguien, hay espacio como para tirarte a un costado. Creo, ¿no? Mientras estábamos volviendo al motorhome, quiero aprovechar a mostrarles. Acá en Estados Unidos, las placas, las patentes de los vehículos son diferentes estado por estado. Y justo ahí, como una de cada estado. Oklahoma, que tiene como un pájaro, pareciera. Arizona, el desierto con los cactus. Y mira, de hecho dice Grand Canyon State. La de Utah, con el arco, que ya vamos a estar mostrándoles. Wisconsin. Bueno, qué variedad. Bueno, otra de Arizona. Colorado, con las montañas. Ese auto que está saliendo es de California, que es la que más habíamos visto. Acá, este vehículo con patente de New Jersey y esta tremenda nave con patente argentina. ¡Qué lujazo! Mirá, te muestro uno más. A ver. Massachusetts, blanca. Es la más aburrida de todas. Con la de Wisconsin. Primer trekking del día.
uno de los miradores más famosos. Se llama Mesa Arco de la... no sé, porque Mesa estoy... O sea, cuando vi la foto de este lugar, bueno, no les voy a spoilear nada. Vamos a ver. Wow. Bueno, deberíamos seguir con el contador de wow, ¿no? Porque hace varios videos que no dejamos de sorprendernos con los paisajes. Miren ese arco ahí. Ah, está ok. Cuando vi la foto de este lugar, me hizo acordar, ahora que vos decías Mesa también, cuando estuvimos en Brasil, en Chapada das Mesas, y que además este lugar dicen que está muy bueno para venir a verlo al amanecer. Queríamos venir, pero habíamos visto que iba a estar nublado. Así que... menos mal, porque a mí no me gusta madrugar. Lo que iba a decir es, quiero saber cuántos han visto ese episodio de Chapada das Mesas. Pongan en los comentarios qué pasó con Santi en ese video. A ver si recuerdan. Y yendo a Chapada das Mesas. ¿Qué pasó? Ni yo me acuerdo. Importante, no se puede subir al arco. Vamos a ver qué hay. ¡Wow! Wow, no es apto para... ¡No! Creo que lo más copado del arco es la vista que hay de atrás. No es apto para personas con vértigo esto, ¿eh? Acercarse hasta acá. Wow. Qué tremendo lugar. Bueno, miren, acá se puede apreciar que el arco está separado del resto. Y miren de acá la magnitud que tiene esto. No. Seguimos hacia el siguiente punto. Miren lo que son las vistas de este parque. Recién veníamos charlando que el Gran Cañón es como siempre la misma vista, y acá vas en la camioneta a una cosa, bajás a hacer un trekking en otra. Es como mucho más dinámico. De todos modos, los dos parques súper recomendados. Sí, yo creo que la principal diferencia es que acá uno lo puede hacer con su vehículo, que igualmente las dos cosas siempre están buenas, ¿no? Porque en el otro también te desentendías de estar buscando estacionamiento y toda la historia, como que estabas, entre comillas, obligado a que sí o sí el trekking es al borde del cañón, pero bueno, por la formación natural que tiene ese parque, y acá, bueno, es como que es el entorno, digamos, o sea, que van apareciendo, que de hecho acá me sorprende que pasamos también en unas partes que hay como con mucho pasto y que no se ve tanto, no predomina todo el rojizo, entonces es como que vas encontrando diferentes formas, diferentes cosas. Hemos llegado a la siguiente parada, Grand View Point, y acá también hay un mirador y hay para hacer un trekking adicional. Lo que hemos visto acá en los parques, cada vez que te dan el folleto o ese diario al ingreso, siempre hay recomendaciones como de que si tenés determinada cantidad de tiempo para recorrer el parque, cuáles son los principales atractivos o los imperdibles. Por ejemplo, acá decía que si tenés 2 horas, vengas a este mirador o a otro, digamos como opcionales entre esos dos, y que hagas el trekking que hicimos recién, el de Mesa Arc. Así que está bueno como para que uno se pueda ir organizando y priorizar qué es lo que va a recorrer si tiene poco tiempo. Wow, creo que la vista esta va a ser impresionante. Ta 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 ta. Wow, qué impresionante. No, qué inmensidad, por favor. Las formaciones ahí abajo. I know it's nothing new, but it's so good to see you. Impresionante esas formaciones. Y allá a lo lejos se ven estas formaciones más rectas, que parecen más mesetas, como veníamos hablando anteriormente, ¿no? O sea, digo, hablando de Chapadas Mesas en Brasil, los tepuyes en Venezuela, digamos así, esas formaciones bien rectas arriba. It's just us two, me
como les decíamos, las recomendaciones que daba de los principales puntos para conocer, el otro era el Green River Overlook, que si uno tiene 2 horas te recomendaba o venís a este o al mirador que estuvimos recién, que estuvo fabuloso. Así que vamos juntos a conocerlos, a ver cuál de los dos es mejor. Seguro que van a estar fabulosos. Cuando estábamos en el mirador anterior, lo que estábamos viendo es esas formaciones de allá. Para ubicarlos en el mapa del estado de Utah, es este que estamos viendo acá. Nosotros venimos acá del Gran Cañón, ¿sí? Todo esto es el río Colorado. Estuvimos acá en Lake Powell cuando estuvimos en Page. Y después acá sigue el río Colorado, pero un poquito más abajo está la confluencia del Green River, que es el río que estamos viendo ahora, y el río Colorado, que confluyen los dos acá y va hacia el sur. Dentro del parque hay algunas áreas de acampe, fíjense que hay mesitas, leímos también que hay como unas parrillas, hay espacio inclusive hasta 2 vehículos por parcela, o sea que se pueden hasta 10 personas en el lugar y tiene un costo de $15. Están tremendos. Muy bueno. O sea, el tema no es el costo, sino que hay que reservar porque está todo lleno. Y vamos a hacer la última parada del día. De verdad que estamos maravillados con las vistas que tiene este parque. Estamos en el mirador Schaffer. Se puede hacer una caminata hacia allá. Y como les mostrábamos al comienzo, desde el centro de visitantes, ahí se ve toda una ruta, un camino que también lo estuvimos viendo desde los otros miradores. Schaffer Canyon. Nosotros estamos acá en Schaffer Canyon Overlook y unos metros antes del centro de visitantes que nosotros estuvimos mostrándoles al comienzo, empieza todo este camino, ¿sí? Que son estas líneas y que va rodeando todo estos paredones como por abajo. Entonces se tendría otra vista, dicen que es muy bonita, ¿sí? Y sale por acá y después uno ya saldría como hacia la ruta o para volver al parque o para regresar a Moab. Se ve fabuloso porque todas las vistas que tuvimos del camino se veían espectacular, pero tanto por lo que leímos en post, en blog, en internet, como lo que dice ahora este mapa, lo que dice el diario también que nos dieron al comienzo, es ideal para hacer con vehículos altos y 4x4, que cuando ya nos dan todas esas recomendaciones, nosotros con el motorhome elegimos no hacerlo porque, como siempre decimos, es nuestra casa, más allá de que la camioneta sea 4x4. De hecho, no hemos visto ningún motorhome. Todos los que se veían eran tipo Jeep o camionetas más preparadas para hacer bien off-road. Así que no vamos a arriesgar y vamos a ver desde acá que se ve muy lindo. Pero si tienen algún vehículo así y les gusta la aventura, dicen que es muy recomendable para hacerlo y desde acá arriba se veía súper interesante. I've been through changes all of my life. Started from zero with nothing behind. Feels so right. This feels so right. This world gets easier with a reason and rhyme. En este lujazo de lugar vamos a pasar la noche, vamos a descansar después de un gran día para recargar energías y seguir viaje. Y prepararnos para todo lo que nos espera por conocer y por mostrarles de Utah. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal, activen la campanita. Recuerden que estamos subiendo videos martes, jueves y domingos a las 20 horas de Argentina. Así que nos vemos en un próximo video. Deja con la tata por